vamos a exponer sobre la línea de tiempo sobre la evolución de la psicología. El grupo está formado por Lisette, Sebastián y Beverly Gómez. Empezamos con las primeras escuelas prácticamente de la psicología que se dieron en Grecia, y los pensadores Hipócrates, Sócrates y Platón fueron los que sentaron las primeras bases del pensamiento psicológico. Pasamos a las escuelas. La primera escuela es el estructuralismo. Su máximo representante es Wilhelm Wundt. En 1579 surge en la Alemania a mitad del siglo XIX. Esta escuela trata sobre el estudio de la mente humana o conciencia inmediata. No es algo sustancial. Aportó a la educación promoviendo métodos científicos en la enseñanza, valorando las experiencias personales de los estudiantes. La segunda escuela que vamos a ver es el funcionalismo. Su máximo representante es William James en el año 1890. Surge en Estados Unidos a finales del siglo XIX y se centra esta escuela en cómo la mente y el comportamiento ayudan a los individuos a adaptarse al entorno. En la educación promociona un aprendizaje práctico y relevante. La tercera escuela es la psicología psicodinámica o el psicoanálisis de Sigmund Freud en 1900. Surgió en Viena, en Europa, a finales del siglo XIX, y se trata de la existencia del inconsciente y la determinación psíquica de los trastornos psíquicos. En la educación, esta escuela aportó la importancia de la infancia en el desarrollo emocional y en la parte psicológica. La cuarta escuela es el conductismo. Sus representantes son John Watson y Skinner en 1913. Surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX. Se centra en el estudio del comportamiento observable. Watson desarrolló el condicionamiento clásico y Skinner el condicionamiento operante, los términos que estaba explicando la profe ahora en clase. Ellos aportaron a la educación el uso de refuerzos positivos para motivar así el aprendizaje. La quinta escuela es el modelo humanista y su representante es Abraham Maslow con Carl Rogers. Surgió en la década de 1950 y se centra en la experiencia humana, el potencial individual y el crecimiento personal. Transformó a la educación al centrarse en el estudiante como individuo integral. La otra escuela es la modelo de la escuela de la Gestalt, que surgió en Alemania en el siglo XX. Se trata de cómo percibimos y organizamos la información visual. Aportó a la educación de cómo los estudiantes perciben y organizan esa información. Y la última escuela es el modelo cognitivista y su máximo representante es Jean Piaget. Surgió en la década de 1950 y se centra en el estudio de los procesos mentales que intervienen en el aprendizaje y el comportamiento humano. Aportó al ámbito educativo transformando la manera en que se concibe el aprendizaje y la enseñanza. Como vemos, todas estas escuelas siempre tenían un objetivo: llegar al comportamiento de la conducta humana y cómo eso influye también en el crecimiento personal de cada ser. Gracias.